Como os dije en el anterior vídeo, hoy os traigo el Seli EM. El Seli EM que yo he comprado, lo he comprado con dos splits para controlar la corriente. Es un dispositivo capaz de controlar dos canales de corriente, no es un relé, es decir, lleva dos canales, en cada canal conectaremos una pinza amperimétrica y en el otro canal conectaremos la segunda pinza amperimétrica. ¿Con esto qué podemos hacer? Por ejemplo, si lo colocamos en nuestro cuadro eléctrico y colocamos la pinza amperimétrica en la entrada de fase de nuestra vivienda, podemos saber el consumo instantáneo que estamos teniendo en nuestra casa. Podemos coger una segunda pinza amperimétrica, imaginemos por ejemplo que tenemos placas solares, pues podemos saber el consumo o el paso de corriente que nos están dando las placas solares a nuestra vivienda o el paso de corriente que están teniendo las placas solares hacia Iberdrola. En muchos casos se utiliza, por ejemplo, para dividir quién paga más y quién paga menos en una vivienda. Es decir, si tenemos una habitación alquilada o una parte de la vivienda alquilada, podemos colocar un medidor de corriente en la entrada de la vivienda y otro medidor de corriente en la salida de corriente al cuadro que tenemos en alquiler. Es decir, tiene muchísimas funciones. Este sería el Seli EM. Este Seli EM, como vemos, tenemos un canal y otro canal. En el primer canal podríamos colocar en el positivo, iría el rojo, y en el negativo, en el P1 negativo, iría el negro. Si le damos corriente y lo alimentamos a través de la L, que es el fase, y la N, que es el neutro, y lo conectamos a la app de Seli o a Home Assistant, y por aquí en medio pasamos un cable de corriente, podríamos saber la cantidad de corriente que pasa a través de ese cable. En mi caso voy a utilizar un canal para saber la corriente que estoy consumiendo instantáneamente en mi vivienda y un segundo canal para saber el consumo de energía que tengo en la zona exterior de mi vivienda. Una de las cosas que tiene este Seli es que tiene la posibilidad de controlar un contactor. En mi caso tengo un contactor en el cuadro que lo que hace es activar un motor para regar. Actualmente lo activo a través de un Sonoff que tengo dentro del cuadro, pero lo voy a quitar y lo voy a controlar a través de este Seli. El Seli lo que me va a permitir es que yo, al activar la salida cero, le va a dar corriente al contactor y va a dejar pasar el flujo de corriente. Un contactor funciona así, es decir, tú le das corriente por la parte de arriba y sale por la parte de abajo que iría al motor. Si estos dos puntos no tienen corriente, no pasa la corriente. Al darle corriente, lo que hacemos es digamos, darle corriente a una bobina y deja pasar el flujo de corriente hacia el motor. ¿Dónde voy a poner la pinza amperimétrica? Pues simplemente en el cable de fase que viene del contador y antes de entrar al magneto lo voy a colocar en el de arriba abrazando el cable fase. Estos dos cables que vienen aquí me los llevaré el rojo al P1 positivo y el negro al P1 negativo. Lo mismo voy a hacer con otro, ¿vale? Para las placas solares. Me iría a la salida de las placas o donde yo quiera, ya sea porque quiero controlar, por ejemplo, la zona de la cocina, pues tendría que irme al magneto o al diferencial que controla la cocina y en el fase de ese diferencial conectarle el medidor. Entonces podríamos saber de manera instantánea qué está consumiendo la vivienda ahora mismo y qué está consumiendo en la cocina. Para que veáis su funcionamiento lo vamos a instalar paso a paso, ¿vale? Cosa que no me gusta de Seli y que tienen que mejorar son las conexiones. Las conexiones, el tornillo no atraviesa para pillar el cable, sino que levanta como una pestaña y es la que hace la presión contra el cable. Esa pestaña es muy débil. Para mí son muy débiles. Deberían mejorar el tema de las conexiones e incluso hacerla un poquito más grande, ya que el cable de 1,5 cabe muy justo. Recordad que siempre tenéis que tener el enchufe o la corriente quitada para instalarlo. Y ahora le vamos a dar corriente. ¿Vale? Aquí tenemos la luz encendida, que en el anterior vídeo vimos que esto no estaba.
¿Vale? Ahora ya no tendríamos que ir al móvil porque entiendo que este SELI será como el otro y nos genera una Wi-Fi a la cual podemos conectarnos. Como os decía, este SELI ha generado una nueva Wi-Fi y a la cual nos tenemos que conectar. Una vez conectados a la Wi-Fi, a mí como siempre no se me abre. Entonces tengo que darle arriba a la izquierda a la interrogación. Y en este caso, como vemos, donde pone router, no te pone 192.168.33.1 que me pone en el otro. No entiendo el porqué, pero bueno. Si nos vamos a internet, como hemos visto, podemos acceder a esa IP, la ponemos en el navegador en la parte de arriba y ya estamos viendo el interior de este SELI. En esta parte inicial vemos que tiene los dos canales en la parte de arriba y en la parte de abajo encontramos el switch, que es el que controlará el relé o incluso cualquier luz que tengamos. Yo, para hacer mejor la configuración, lo que hago es directamente lo meto en mi Wi-Fi y ya me voy al ordenador a seguir la configuración porque me es mucho más cómodo. Para meterlo en nuestra red nos vamos a la opción de Internet y seguridad y vamos desplegando la opción que mejor nos convenga. En este caso vamos a conectar el SELI como cliente a un router que ya tenemos, que en este caso sería el router de vuestra casa. Escribimos el nombre de la red, la clave de la Wi-Fi y pulsamos en guardar. Si ponemos mal la clave, tenemos que resetear el cacharro para volver a configurarlo, ya que nos tira del aparato. Es decir, no nos vuelve a aparecer la red SELI que hemos visto antes. Ahora en nuestra red tendremos que buscar qué IP le ha asignado nuestro DHCP. Por internet hay muchos tutoriales de cómo podemos encontrar la IP de nuestro nuevo aparato en nuestra red local. En mi caso, yo tengo instalado en la entrada, para hacer la prueba, en la entrada del general de mi vivienda, que simplemente es localizar la línea de entrada y colocar el cacharrico en la parte de arriba, junto con el otro aparato en el cuadro, que en este caso no lo he grabado porque ya os lo he explicado antes también. Tener en cuenta también la posición en la que colocáis el medidor de corriente, ya que si lo ponéis al revés de como lo veis en la imagen, la corriente en el móvil os va a dar en negativo. Es muy importante colocarlo en la posición que indica la flecha. Una vez que accede a través del ordenador, pues ya podemos ver la pantalla un poquito más grande y podemos ver que nos da el voltaje que tiene el cacharro. Y en la parte de arriba tenemos el canal 1 y el canal 2, que serían las pinzas amperímetras que vamos a conectar en nuestro cuadro de luces. Este SELI EM tiene muchísimas opciones. Si queréis algún día, pues me dedico y os voy explicando una a una qué es lo que hace cada una de las opciones que tiene este SELI. Yo le hago la configuración básica, que en este caso pues voy a renombrar el canal 1 y el canal 2 para luego identificarlo correctamente en el Home Assistant. En mi caso le voy a poner al canal 1, que es medidor de corriente de la vivienda general, y en el canal 2 voy a poner la otra pinza amperímetra, que es la que voy a ir cambiando de zona exterior, zona interior, calentador y una serie de zonas más, para averiguar dónde tengo esa fuga de corriente o lo que me está provocando que a determinadas horas del día se dispara el consumo. Otra de las cosas que yo haría sería actualizar el SELI EM. Nos vamos al setting, nos vamos a firmware update y tenemos dos opciones, que es una actualización con una versión que está probada y funciona, y también tenemos la versión beta. Bueno, yo os recomiendo que lo actualicéis a la versión normal y que funcione. Una vez que empecéis a actualizarlo, pondrá loading cargando, y yo por ejemplo me hablo un CMD, le hago un ping a la IP que me ha asignado mi router al SELI EM, le escribimos ping espacio la IP de nuestro aparato, espacio y un "-t", y nos hace un ping continuo a nuestro SELI. Y como vemos nos responde casi instantáneo, es decir, la actualización es muy rápida. Este SELI soporta 2 amperajes. Hay una pinza de 50 amperios y otra pinza que puede llegar hasta los 120 amperios. En mi caso las pinzas que tengo son de 50 amperios, por lo que en este apartado marcaremos que las pinzas son de 50. Como hicimos en el otro, también le vamos a poner una seguridad al dispositivo. Nos vamos a Internet y seguridad, y ahí restringimos el acceso al SELI con una contraseña. Recordar que una vez puesta la contraseña se reiniciará el SELI
y nos pedirá de nuevo el usuario y el password. Y en el Home Assistant, muy importante, también nos pedirá el usuario y el password de este SELI para poder enlazarlo. Una vez configurado el SELI EM desde su parte interna, nos vamos a el Home Assistant, a Ajustes, Dispositivos y Servicios, y vemos que arriba ya nos aparece como que ha descubierto un nuevo SELI. En mi caso, al intentar configurarlo a través de la pantalla que me sale al principio, me dio fallo. Hice como siempre, le metí el usuario y el password del SELI, me dijo que era un éxito, pero como vemos en la parte de abajo izquierda, me dice que el SELI no se puede configurar. La única solución que me quedó fue reiniciar tanto Home Assistant como el SELI EM. Ya que no sé el problema que estaba pasando, porque de las mil maneras que lo intenté eliminarlo, volverlo a integrar, pero ya te digo que ya os digo que no había manera de poder solucionar el problema y que se integrara de manera correcta. La mejor forma, como vais a ver, es pues, hacer la prueba de reiniciar siempre los dos cacharros, tanto Home Assistant como la Raspberry y el SELI EM. Y por último, al meter el usuario y password, ya podemos acceder al dispositivo, y una vez dentro de él, pues vemos que tenemos el control del relé, el control de paso de corriente tanto del canal 1 como del canal 2, y el voltaje que actualmente tiene el SELI EM. Es importante también porque en muchas viviendas, en determinadas horas del día, por ejemplo cuando las fábricas comienzan a trabajar el día, si tienes fábricas por alrededor, te puede bajar tanto de voltaje que se te queda a unos 190 voltios, y cuando vas a poner la lavadora o una secadora no funciona el electrodoméstico y te empieza a pitar y no sabes por qué. Una vez finalizado, cada uno se lo puede colocar de la manera que quiera dentro de su panel en la página de inicio de Home Assistant. Pues en este caso, para ir rápido, he colocado el consumo total en la zona A, que es la corriente que atraviesa el cable de entrada de fase de mi vivienda, y en una de las salidas, en este caso en la zona B, que es la zona exterior, vemos que me está consumiendo 271 vatios, mientras que la entrada total de mi vivienda son 877. En Home Assistant también tenéis la opción de energía, es decir, meter el consumo, a cuánto pagáis el kilovatio. En mi caso ahora mismo estoy pagando 0,13 el kilovatio, por lo que puedo ver en directo mi consumo real en un mes de facturación. Cosa muy importante para luego compararlo con el que me va a dar Iberdrola la factura. Y esto es todo. Los comentarios que queráis dejarme me los podéis escribir bajo, que intentaré responderos lo antes posible, y si queréis suscribiros, pues nada, pues os suscribís, y si no, adiós.